de la mano y de la muñeca. Ese es el hospital de la noche. Así que vamos a hablar, siempre tenemos que revisar anatomía relevante. Aprovechen esta rotación para revisar algunos, no tienen que saberse la anatomía exacta y detallada de todo lo que es miembro superior, ni miembro inferior, ni lo que es traumatología, pero sí deben saber algunas cosas básicas. Y aprovechen cada rotación. Si no va a ser la especialidad que quieran, aprovechenla por dos razones. Uno, van a venir preguntas, tienen que pasar este curso si quieren hacer internado y ser uno. Dos, si van a dar el ENAM, repasen algunos conceptos. ENAM, el examen de residentado, siempre van a pedir que revisen algunos conceptos que acá le van a preguntar. Y tres, músculo esquelético tiene que ver con todo. Justo estamos conversando con sus compañeros, fisiología muscular tiene que ver con absolutamente todo el resto del cuerpo. Como organismo estamos integrados en uno solo y todas las enfermedades tienen repercusiones musculoesqueléticas. Lo que hagamos con nuestros músculos tiene repercusión en todo nuestro cuerpo. Así que para sea la especialidad que fuera, algo de atención para esta especialidad. Bien, vamos a revisar anatomía relevante, algunos aspectos radiográficos básicos, y en cuanto a lesiones, las cuatro cosas que vamos a revisar: fractura de radio distal, escafoides, fractura de metacarpianos y falanges, y brevemente lesiones tendinosas. No vamos a hablar todo lo que es cirugía de mano y muñeca en una hora, pero sí podemos revisar algunos conceptos básicos. Bien. Anatomía básica: la mano es una estructura algo compleja, algunos lo comparan al cuello. Hay una integración, relaciones tridimensionales, espaciales entre bastantes estructuras. Uno, la componente osteoarticular. Hay musculatura intrínseca de la mano, o sea, músculos que se originan y que terminan en la mano. Aparte hay tendones que son extrínsecos, vienen desde el antebrazo y que controlan el movimiento de la mano, de la muñeca, de los dedos, del pulgar. Además de ello, debido a que es nuestro contacto con el mundo exterior, es muy rico en elementos neurovasculares y la piel es altamente especializada. Solamente en la palma de las manos y en la planta de los pies vemos piel tan especializada que tiene tantas terminaciones táctiles, carece de pigmentos y nos permite interactuar con nuestro entorno. Lo que hablamos comúnmente de muñeca, justo lo estamos hablando ahorita con su compañera que está de paciente, no hay una sola articulación de muñeca, hay lo que llamamos muñeca, es una articulación radiocarpal, la articulación radiocarpal, que es la unión entre el radio y los elementos del carpo, la radiocubital distal, que es básicamente es la última parte de todo el antebrazo, que es donde se hace la pronosupinación, y bueno, hay un espacio cúbito-carpal, que hay un fibrocartílago ahí, vamos a entrar en mayores detalles. En general, puede haber, en la radiocarpal hacemos extensión, flexión, también se conoce como flexión dorsal, flexión palmar, y la deviación radial y cubital. En el caso de su compañera, tenía dolor en el lado radial de la muñeca cuando hacía la deviación cubital sobre todo. Y bueno, la rotación es lo que llamamos la pronosupinación. En la radiocubital distal, que básicamente es simplemente debemos considerarla que es la última porción del antebrazo. El antebrazo es una articulación. Ya lo han visto en su clase teórica, la última clase teórica. El antebrazo se considera como una articulación funcional en la cual se realizan los movimientos de supinación y de pronación. Ese es el espacio cúbito carpal, hay fibrocartílago, hay toda una patología aquí que bueno, a nivel de pregrado no vamos a entrar en detalle, pero muchas veces pacientes van a presentar con dolor en ese espacio y por la causa más frecuente son lesiones del fibrocartílago que está ahí. Ese fibrocartílago es estructuralmente muy similar a un menisco y muchos de los conceptos de lesiones meniscales y reparación meniscal también se aplican acá. Los huesos del carpo, esta es la tortura de todos los estudiantes de medicina cuando nos hacen memorizarnos todos esos en conjunto. En general, lo más importante es acordarnos que el escafoides, que está en la tabaquera anatómica, muy bien, es el hueso que se fractura con mayor frecuencia. Eso preguntan a cada rato en los exámenes y es importante saberlo. El hueso más grande es el hueso grande, lógicamente. El semilunar es el que está adyacente al escafoides en continuación con el radio, y el pulgar, que es lo que nos hace humanos, el pulgar, escafoides, trapecio, primer metacarpiano. El trapecio ya está en la base del metacarpiano. Si quieren, sería ideal que todos sepan reconocer los huesos individuales del carpo, pero bueno, durante las prácticas podemos hacer esto examinando y viendo las radiografías. Mención principal, lo que tienen que acordarse: la primera fila del carpo, el escafoides semilunar y piramidal. El escafoides es el que se puede palpar en la tabaquera anatómica, lo vamos a ver más adelante, y el escafoides es el hueso que se fractura con mayor frecuencia. Bueno, metacarpianos, hay 5 metacarpianos. El primero es el que se opone al resto y es el que nos permite movimientos control fino.
teoría evolutiva interesante dice que cuando los primeros homínidos, nuestros ancestros, que empezaron a desarrollar un pulgar que hace la oponencia, que permita manipular objetos, este fue el paso decisivo que permitió desarrollar nuestra inteligencia. Así que podemos considerar que es responsable de nuestra evolución. Adyacente a los metacarpianos y a los falanges, las falanges son huesos que van, antes se decían falange, falangina, falangeta, ahora es falange proximal, media y distal. Esos falanges están unidos por ligamentos, por cápsula, y además tienen en su cercanía, están pegados, adyacentes a los tendones extensores en el dorso y flexores en la parte de la palma. En la falange distal es importante dos cosas a recordar. Uno, sobre la falange, directamente adosada a la falange, está el lecho unguial. Esa es la estructura que básicamente en la base, la matriz germinativa, la que forma el lecho y la que permite que se quede pegado al lecho. Cuando ustedes vean sus uñas, van a ver que la lúnula, ese objeto, en la parte más blanca, es donde se forma, es la matriz germinativa, donde se forma el lecho. La parte rosada es la estructura que es responsable a que esa uña esté pegada. Si hay lesiones del lecho de la uña, es posible que esa uña no se quede adosada y se desprenda. Cuando hay micosis, esa uña crece de manera desordenada. Eso es lo que es el clásico en los dedos de los pies. Así que eso es un factor a tener en cuenta. Lo otro es que en la falange distal, en la parte de la palma, en la yema de los dedos, se inserta el flexor profundo. En la parte del dorso, pero en la base, se inserta la porción terminal del aparato extensor. Y pueden haber algunas lesiones cerradas de estos tendones. Eso es, he preparado algunas manos del examen, así que ténganlo en cuenta. No vamos a entrar en todo, memorizarnos todos los músculos, pero sí es bueno que sepan que hay músculos que se originan en la mano y terminan en la mano, musculatura intrínseca, y hay músculos, tanto extensores como flexores, que se originan en el antebrazo y que mueven los muñecas, dedos y pulgar. Músculos extrínsecos, esa es la diferencia. Entonces, todos ustedes simplemente dejen sus manos sueltas y déjenlas caer en flexión. Van a observar que los dedos no caen todos al mismo nivel, va a haber una cascada. El dedo meñique va a ser un poco más flexo y el dedo anular menos flexo, el dedo índice, menos flexo. Esa cascada es una cascada normal que pueden observar. Si hay una interrupción de los tendones, un corte por ejemplo, esa cascada puede verse alterada. Si hay rigidez también se puede ver alterado. Por otra parte, dejen su mano suelta pero caída hacia atrás. También va a haber otra cascada flexora. El meñique va a estar más flexo, el anular ligeramente menos flexo. Si hay alguna interrupción de esa cascada, también nos puede dar, simplemente observando una mano caída, nos puede dar indicios de un diagnóstico. Entonces, es la cascada normal en extensión de muñeca y en flexión. Perdón. Vamos a ver. Es lo que es la cascada normal. Bien, el alineamiento normal, miren los dedos también, miren de frente tratando de hacer puño, los dedos no están rectos, no caen rectos, sino que los dedos van a converger hacia esta bolita que está en la base. Esa bolita que ustedes palpan en la base es la tuberosidad del escafoide. Así que si miran el escafoide, viene algo así de costado, el dos viene desde la tabaquera hasta la tuberosidad del escafoide. Entonces, si hay alguna mala alineación, si hay alguna fractura, luxación, algún componente, alguna lesión, disrupción del esqueleto propiamente, huesos o articulaciones, ese alineamiento se va a ver alterado. Y entonces eso es lo que no está en la clase. ¿Cuál es la posición funcional de la mano? No se tienen que aprender todos los números, pero sí tienen que saber qué es la posición en la cual la mano se hace más eficiente. Así que a sugerencia de Mireia, Marjorie y Alejandro, les dije que estos no se van a olvidar. Es la posición en la que están agarrando su vaso de cerveza. Muñeca ligeramente extendida, metacarpofalángicas ligeramente flexas. El pulgar no debe estar pegado, el pulgar debe estar abierto, oponencia y abducción, y las interfalángicas ligeramente flexas. Esa es la posición funcional de la mano. Si tienen la posibilidad de inmovilizar en esa posición, esa es la posición funcional. Bien, vamos a hablar sobre radiografías. Una sola radiografía nunca es suficiente, siempre necesitamos dos radiografías, preferentemente en planos ortogonales. ¿Qué quiere decir planos ortogonales? En ángulo recto, 90 grados uno con otro. En la muñeca pedimos típicamente radiografías de frente y de perfil. Para algunas situaciones especiales solicitamos algunas radiografías oblicuas, nos puede dar más información. Y para escafoides, el escafoides por su posición es un hueso difícil de diagnosticar algunas fracturas. Hay algunas incidencias especiales para escafoides.
En general, cuando veamos las radiografías de muñeca, esto es algo que sí van a tener que memorizarse para el examen. En la radiografía frontal, en la posterior anterior de muñeca, hay un ángulo que forma la superficie articular con el eje. Ese ángulo es de 23 grados. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay fracturas, este ángulo puede verse alterado. Y según la desviación, los ángulos, las medidas, podemos decir si la fractura es inestable y va a requerir cirugía o no. Así que sí, van a tener que memorizarse, al menos para efectos del examen, esta inclinación radial. El cúbito y el radio deben estar a la misma altura, más o menos 2 milímetros. A veces está 2 milímetros más prominente el cúbito, a veces el radio está 2 milímetros más arriba. Lo otro que sí deben recordar es que vamos a identificar las líneas de Gilula. ¿Cuáles son las líneas de Gilula? Son 3 líneas que en una radiografía normal se deben identificar. Escafoide, semilunar, piramidal, el pisiforme está flotando encima, pero de esos 3, la fila proximal y distal debe formar una línea continua. Si hay una interrupción en esa línea, deben parar los ojos, puede haber una fractura del carpo o una luxación o una lesión ligamentaria del carpo. Y esta es la tercera línea, que es en la segunda fila del carpo. A grandes rasgos, esas líneas acostúmbrense a verlas en las radiografías frontales de muñeca. No tienen que aprenderse el detalle específico, pero sí tienen que saber que una disrupción, una interrupción de esa línea puede indicar alguna lesión del carpo, sea fractura o sea lesión ligamentaria intercarpal. Vamos a entrar en mayores detalles si recuerdan eso. En la radiografía lateral, ¿qué nos interesa? En una radiografía lateral bien tomada, el radio y el cúbito van a estar superpuestos, y esto sí tienen que recordar. Radio, semilunar, que lo he dibujado ahí, el hueso grande o capitato, y el tercer metacarpiano van a estar en fila. Si ese semilunar está mirando hacia atrás, hacia el dorso o hacia la palma, probablemente hay una lesión ligamentaria. ¿Cuál? Lo pueden referir al especialista, pero sí tienen que saber que esos elementos radio, semilunar, hueso grande y tercer metacarpiano van a estar en línea. Así como había una inclinación radial de 23 grados, en la radiografía lateral hay una inclinación molar que es de 11 grados, la mitad. Uno es 11 y el otro es 22, 23. Y bueno, el alineamiento que les dije. En el caso de la mano, idealmente queremos una radiografía frontal, pero la lateral no nos va a ayudar mucho, porque si lo vemos de costado, todos los metacarpianos van a estar superpuestos. Esa es la razón por la cual pedimos mano, solemos pedir radiografía frente y oblicuas. Pero si llega un paciente que tiene una lesión específica en un dedo, no le pedir una radiografía mano, a veces el foco va a estar, en una radiografía normal va a estar en la cabeza del tercer metacarpiano. Si va a tener una lesión de un dedo, pedimos específicamente la radiografía del dedo centrada en la articulación que queremos explorar. En este caso, centrada en la radiografía del dedo medio, centrada en la articulación interfalángica proximal. Si quieren hacer ese problema, un truco muy simple. El paciente que llega a la emergencia y tiene lesión de dedo, le ponemos con el lapicero una marquita en el dedo y le decimos, tómese esta radiografía de dedo, le dice al tecnólogo que ese es el centro de la radiografía. Si están haciendo serum, si están en un hospital general, ven a un paciente y quieren específicamente investigar esa zona, pónganle una marquita y le indican eso al paciente para que le indique al tecnólogo. Entonces, trauma de mano, múltiples tipos, diferentes contextos, laboral, en cocina, deporte, defensa personal, etc. Así que hay varios casos en los cuales puede haber trauma de mano. La mano la usamos dicen que la mano es la expresión de lo que hace nuestro cerebro. Así que cuando tratamos fracturas específicamente tenemos que acordarnos que el objetivo no es que consolide una fractura. Posiblemente la mayoría de fracturas las dejamos con yeso inmovilizada por 6 meses y van a consolidar, van a pegar todas. No queremos eso, queremos una función adecuada. Función significa tejidos blandos adecuados, movilidad adecuada, estabilidad adecuada, sensibilidad adecuada. Así que cuando tratamos fracturas tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. ¿Por qué operamos en caso de algunas fracturas articulares? Ya han visto ustedes en la clase, la articulación no permite desniveles, la articulación en la medida de quedar perfecta, para evitar consecuencias de artrosis más adelante. Va a haber un balance de los tendones que están adyacentes al músculo. Si el hueso se acorta, el tendón va a quedar muy suelto y no va a ejercer función efectiva. Esa es otra razón por la cual operamos. A veces queremos restablecer la función prensil y también no queremos que esté inmovilizado durante el largo tiempo. Son varios los criterios por los cuales operamos fracturas en la muñeca. Entonces, vamos a hablar... ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a hablar sobre lo que son fracturas de radio distal. Es la fractura más frecuente, hay diferentes patrones, con deviación molar, con deviación dorsal, bilaterales, etc., con compromiso de la articulación. Entonces,
la clasificación son intentos de los humanos para entender el fenómeno natural. Hay varias, la fractura de radio está típicamente, no es el único mecanismo, pero típicamente se producen por caídas sobre la mano extendida. Este acrónimo lo van a encontrar con frecuencia en los libros, los van a rotar a Estados Unidos, Fall on Outstretched Hand, caída sobre mano extendida. Lo van a encontrar a cada rato, en las historias clínicas lo anotan. Acuérdense esto, si van a rotar afuera. Distribución bimodal significa que es en jóvenes por alta energía, ciclismo, scooters, para hablar con los scooters han aumentado cualquier cantidad de estas fracturas, y en pacientes con de tercera edad asociados a disminución de la densidad mineral ósea, osteoporosis, osteopenia. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Típicamente va a haber dolor, que el paciente acude siempre por dolor, puede haber aumento de volumen o incluso deformidad. Son cosas distintas, tienen que ver si es que deformidad implica una alteración del alineamiento, aumento de volumen significa un alineamiento normal, pero simplemente está más ensanchado. Parestesias, recuerden que por delante pasa el nervio mediano cuando hay un desplazamiento dorsal, que es en la mayoría de casos, ese nervio mediano puede comprimirse o irritarse, con lo cual puede producir parestesias. El paciente va a decir hormigueo, me hormiguea la mano. Nosotros traducimos eso como parestesias. Hay clasificaciones diferentes, esa es la clasificación AO, que es la que más empleamos y que nuestros residentes manejan. A nivel de pregrado no vale la pena estar entrando en lo que es extraarticular, articular parcial, articular completa. Esta es una de las clasificaciones universal que es bastante simple y sencilla y directa. Uno, hacemos dos preguntas. ¿La fractura está desplazada o no desplazada? Si es una fractura que no compromete la articulación y no está desplazada, es de tipo 1. Puede tratarse sin cirugía, con inmovilización, sea con yeso, férreo, etc. Si está desplazada, tenemos que ver si compromete la articulación o no. Si compromete la articulación, pero no está desplazada, es de tipo 3. Las fracturas articulares son severas. Si no compromete la articulación, si está desplazada, pero no compromete la articulación, es de tipo 2. Y si compromete la articulación y está desplazada, es de tipo 4. Esas son inestables. De tipo articular, las articulares típicamente sí requieren cirugía. ¿Ya? Entonces, en resumen, fractura que no compromete la articulación, tipo 1, tipo 2. Compromete la articulación, 3 o 4. Desplazada, no desplazada, las impares, 1 y 3. Desplazada, 2 y 4. Con esos 4 criterios podemos clasificar fácilmente a nivel de pregrado, a nivel de médico general, podemos clasificar las fracturas. Pero en las fracturas desplazadas, sobre todo las no articulares, algunas van a ser estables y unas van a ser inestables. Entonces, ¿de qué depende? Estabilidad significa que una vez que lo reduzcamos la fractura que está desplazada, vamos a ver si hay posibilidad de que se desplace nuevamente o no, desplazamiento secundario. Entonces hay unos criterios de estabilidad que sí van a tener que aprender para efectos del examen, para efectos de criterio de ver qué paciente va a requerir cirugía o no. Si la fractura tiene normalmente dijimos que la inclinación volar es de 11 grados. Si en lugar de esos 11 grados de inclinación volar tiene 20 grados hacia el dorso, esa es una fractura inestable. Menos de 20 grados puede que sea estable, pero más de 20 es inestable. Si tiene cualquier tipo de angulación hacia volar, la cortical volar es mucho más resistente. Si va a fallar la cortical volar, de todas maneras va a ser inestable. Así que ese es uno de los criterios por la inclinación de inestabilidad. Con minución extensa, si hay múltiples fragmentos, lógicamente no va a haber suficiente soporte óseo para mantener una reducción. Con minución extensa es inestable. Si compromete la articulación, se considera inestable, requiere cirugía. Y si además de ello tiene asociada una fractura del estiloides del cúbito, o que no de la punta, sino de la base o del cuello, eso también se puede considerar como una fractura inestable y va a requerir cirugía. Y finalmente el otro criterio es que si hay un acortamiento radial, si este acortamiento es más de 5 milímetros, el radio está más de 5 milímetros por debajo del cúbito, también es inestable. Estos son los criterios de inestabilidad. Sí, bueno, esto es lo que van a tener que saber para determinar si una fractura es inestable o estable. Bien. Entonces, aquellas fracturas no desplazadas extraarticulares son inherentemente estables, lo podemos tratar por inmovilización por 4 a 6 semanas. ¿Cómo lo inmovilizamos? De cualquier manera. Puede ser un yeso antebraquipalmar, puede ser una férula premoldeada, una férula fija, pero es importante cuando inmovilicemos que tenemos que preservar la movilidad de las metacarpofalángicas, del pulgar y de las interfalángicas.
Esos yesos que llegan hasta la base de los dedos inmovilizan y producen rigidez de las metacarpofalángicas. No queremos eso. Vamos a hablar un poco de los epónimos. Epónimos son términos que rinden homenaje, en este caso a Abraham Colles, el que escribió este tipo de fractura por primera vez, pero que no tienen tanta utilidad práctica. Sí para describir. Entonces, fractura de Colles, no todas las fracturas de radio son fracturas de Colles. Lección importante. Cuando digan es una Colles articular, eso no existe. La fractura de Colles se refiere específicamente a aquella fractura extraarticular en un hueso osteoporótico con desplazamiento dorsal y radial, típicamente la deformidad en dorso de tenedor. Entonces, un hombre joven que se cae con la patineta, se produce una fractura, eso no es una fractura de Colles, ¿sí? Eso es, no empleen ese término de fractura de Colles para todo. Este es otro, caso de las fracturas desplazadas, extraarticulares desplazadas dorsalmente en personas mayores, ese es el tratamiento, eso es lo que hacemos en nuestro hospital. Se coloca en el foco de fractura, se coloca una pequeña cantidad de anestésico de lidocaína, puede ser 3-5 mililitros, eso lo conocen como bloqueo del hematoma, y se hace tracción. En otros países tienen las trampas chinas, las pesas, nosotros somos residentes, alguien tracciona los dedos, mientras que el operador hace la maniobra de reducción cerrada y luego lo inmoviliza con el yeso, y el yeso lo debe moldear. En este caso es paciente de una mujer de 51 años, tuvo una fractura, es de inclinación radial, normalmente debe ser 23 grados. Acá lo medimos, está en 15 grados, el acortamiento ya está mayor de 5 milímetros. Eso ya nos habla que es una fractura inestable, y además de ello hay una separación de la radio cubital distal. En la radiografía lateral la inclinación dorsal es de 40 grados. Entonces ya de por sí, inclinación radial, inclinación dorsal, acortamiento son criterios de inestabilidad. ¿Le ponemos yeso o lo operamos? Recomendamos cirugía. Recomendamos cirugía porque tiene los criterios de inestabilidad. Sí, estos son los criterios. Ahí está la inclinación radial 15 grados, el acortamiento y la inclinación dorsal. Todos criterios de inestabilidad. Así que bueno. Esa paciente de todas maneras se le hizo una reducción cerrada y se le colocó un yeso. Pueden ver ahí que no hay contacto en las corticales volares y bueno, predeciblemente esa fractura se desplazó. Cuando se desplaza la fractura tras una reducción, eso decimos un desplazamiento secundario. El desplazamiento primario es aquel que ocurre al momento del traumatismo. Entonces, aquellas fracturas que son inestables de arranque, del inicio, o aquellas fracturas que sufren desplazamiento secundario, por eso tomamos las radiografías de control después de 10-15 días, son susceptibles a tratamiento quirúrgico. Hay varias alternativas. Este es uno de los clásicos clavos Kirchner. Todos ustedes conocen cuáles son los clavos Kirchner, los han visto, ¿no? Son esas clavijas que tienen la punta de diamante de trefina. Típicamente para radio usamos de 1.5 a 2 milímetros. Otra alternativa es usar placas y tornillos. Placas y tornillos que pueden estabilizar. La fractura de Smith es conocida como Colles reversa. En lugar de tener un desplazamiento dorsal, tiene un desplazamiento palmar. Típicamente esta fractura ocurre por un mayor nivel de energía. La cortical volar es sumamente resistente. Para que se fracture tiene que haber sido un mecanismo de trauma bastante más violento, scooter, bicicleta, etc. Todas estas fracturas son inestables, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación médica. Estos pacientes deben ser sometidos a tratamiento quirúrgico. En estos casos, 2 clavijas Kirchner no van a ser suficientes. Típicamente el tratamiento es una reducción abierta y fijación interna con placas y con tornillos. Entonces, las fracturas de Colles, algunas pueden tratarse de manera no quirúrgica, otros van a requerir cirugía. Las fracturas de Smith, todas requieren cirugía, a no ser que haya una contraindicación médica que lo impida. Y bueno, las fracturas articulares, cuando comprometen la superficie articular, sabemos que la articulación debe quedar perfecta. En una fractura articular buscamos una reducción anatómica. Esta reducción puede ser difícil si hay combinación extensa, así que nos ayudamos con la guía fluoroscópica, etc. Al momento de reducir la fractura no siempre nos queda perfecto, pero máximo debemos aceptar un desnivel a nivel de 2 milímetros máximo y una brecha, un espacio entre fragmentos máximo de 5 milímetros. Algunas veces cuando hay una combinación extensa, cuando hay un puesto osteoporótico, usamos injerto óseo para suplementar la osteosíntesis. ¿Cuáles son las complicaciones? Como toda fractura pueden haber complicaciones. La complicación más frecuente de una fractura de radio distal es la malunión. Acuérdense de eso, porque en el caso del escafoides es diferente. En el caso
radiodistal es un hueso que tiene muy buenas, es un hueso epífisis metaficiario, esponjoso, tiene muy buena circulación, es muy difícil que no consolide. La complicación más frecuente, lo más probable es que consolide, pero en una posición no adecuada. Eso se llama mal unión o consolidación viciosa, y han llevado a eso. El otro problema que puede ocurrir es que a nivel de la articulación radiocubital distal quede inestable. La inestabilidad radiocubital distal es otra complicación. Puede haber un síndrome de túnel del carpo, porque al estar desplazado dorsalmente el nervio mediano va a verse presionado en este punto o acodado. Puede haber artrosis por distribución de cargas a nivel de la articulación y puede haber irritación y rotura tendinosa. Entonces esas son las complicaciones de la fractura radiodistal. La mal unión es la más frecuente de lejos. Entonces, pues eso para ilustrar la fractura del estiloides cubital que no fue reparada adecuadamente y ha quedado inestable, y la proximidad del nervio mediano con la fractura. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre? Adelante. Doctor, una consulta. Cuando mencionó las características de la inmovilización con yeso, colocó que había que preservar la metacarpofalángica. Interfalángicas. La del codo, ¿verdad? La del codo también. Antiguamente, cuando estaba residente de las fracturas de radiodistancia, si está muy incominuta, hay que poner el yeso hasta braquipalmar, hasta el codo, para evitar la pronosupinación y la flexoextensión. Hoy en día sabemos que si es que la fractura está tan cominuta, no está tan estable y tienes que ponerlo acá, el yeso, es mejor operar, es más eficiente operar. Lo que uno quiere, el codo hace rigidez con bastante facilidad. Entonces, tratamos, sí, preservamos el movimiento del codo, preservamos movimientos de metacarpofalángicas, interfalángicas y lumbar. Solamente inmovilizamos lo menos posible. El cabestrillo, porque usualmente cuando se fractura la muñeca le hacen usar cabestrillo también y pues pueden imitar el movimiento del codo. Al final es un excelente punto. El codo no. El cabestrillo es la bolsita que uno emplea para colgar. El cabestrillo se emplea solamente por comodidad cuando uno está caminando, porque caminar con el yeso, uno que pesa, dos que se puede enganchar. Entonces el cabestrillo es un elemento que se emplea solamente en caso de lesiones de mano y muñeca, solamente para caminar, para la comodidad. Cuando uno está el hombro hace rigidez con mucha facilidad. Van a ver en la práctica pacientes con hombro congelado, capsulitis adhesiva. El hombro hace rigidez en rotación interna con facilidad y ya no puede uno rotar hacia afuera. Entonces, muy buena observación, el cabestrillo solamente para comodidad. Al paciente se le dice mueva el hombro y el codo todo lo que pueda. Si está sentado, no se quede con el brazo acá. Si está sentado, abra el brazo, porque acá va a poder trabajar acá en la mesa, va a poder alimentarse. Acá no le sirve de nada. Si está sentado, el cabestrillo es únicamente para caminar. Buen punto, gracias. ¿Algo más? Bien, perdón. Fractura de escafoides carpal. No vamos a hablar de todas las lesiones del carpo, pero sí nos interesa el escafoides. El escafoides es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. El problema del carpo es que si uno lo ve frontalmente está oblicuo, y si uno ve de costado también está oblicuo. Así que si hay un trazo de fractura que justo esté más o menos en esta posición, en la frontal a veces no se ve, y si el trazo está un poquito en esta posición, acá tampoco se va a ver. Entonces, la fractura de escafoides es un hueso cuya fractura no desplazada es de difícil diagnóstico y además es de difícil tratamiento, porque el escafoides recibe su circulación, a diferencia de los demás huesos, no lo recibe de proximal a distal, sino de distal a proximal, porque por las ramas recurrentes que están dentro del hueso. Una fractura a través de la cintura, de cualquier parte del escafoides, deja la parte más proximal, que todo está recubierto por cartílago, sin irrigación. Y eso da pie a varias complicaciones potenciales. Así que el escafoides es un hueso que cuando se fractura puede ser de difícil diagnóstico y también de difícil tratamiento. Típicamente el dolor del escafoides, cuando hay una fractura de escafoides, puede haber un aumento de volumen, puede haber, compara las tabaqueras anatómicas y va a ver que hay una asimetría, puede haber un aumento de volumen en un lado. Cuando uno palpa va a haber un dolor exquisito de la palpación en la tabaquera anatómica, pero lógicamente uno no diagnostica lo que no sabe que existe. La fractura de escafoides requiere un alto índice de sospecha. Es clásico, el paciente se cae, le toma una radiografía, ni siquiera lo examina, le toma una radiografía, no ven fractura de radio distal, no tiene nada, pues venda y se va. Y no han examinado, examinen tabaquera anatómica, piden radiografías especiales, observen, y aún así las mejores radiografías pueden no verse. Dijimos que esta es una radiografía póster anterior donde no se ve ningún trazo. Recién cuando se hace la póster anterior con desviación cubital, un poco que se perfila y un poco que acá se insinúa el trazo de fractura, pero es muy difícil de ver.
Hay otras incidencias radiográficas que pueden tener haciendo un poco de puño para extender un poco. Entonces, no tienen que acordarse lógicamente de todas las incidencias, pero sí deben saber que una radiografía de muñeca frente y perfil va a ser difícil detectar una fractura de escafoides. Entonces, lo que hay incidencias especiales que uno ya conversa con el radiólogo para ello, ¿no? La tomografía puede aumentar la sensibilidad, pero para fracturas no desplazadas, sorprendentemente la tomografía también a veces no es tan sensible. El examen más sensible para diagnosticar una fractura no desplazada de escafoides es la resonancia magnética, que va a haber un aumento de la señal intraósea, va a haber un edema y sangrado intraóseo para fracturas no desplazadas. Y pedimos tomografías en caso de fracturas de escafoides desplazadas para planificar la cirugía, ese tipo de decisiones. Entonces, el examen más sensible para fracturas no desplazadas de escafoides es la resonancia magnética. Si tienen duda, la resonancia magnética. Si saben que es una fractura y quieren operar y quieren saber cómo, la tomografía. Entonces, para las fracturas de escafoides no desplazadas hay que inmovilizar, y lamentablemente la inmovilización es de largo tiempo. El escafoide tiene irrigación precaria. El mejor de los casos, mientras más distal la fractura, mejor es el pronóstico. Las fracturas más distales se inmovilizan por 8 a 10 semanas. Las de polo proximal pueden requerir hasta 16 semanas. Así que es demasiado tiempo, mucha rigidez. Esa es una de las razones por las cuales muchas de esas fracturas de escafoides no desplazadas van a terminar operándose. La inmovilización es, en este caso, ¿qué defecto le ven a este yeso de acá, doctor? Ay, se está agarrando. La metacarpofalángica se está inmovilizada en extensión, pésimo, debería estar más recortado acá. El pulgar típicamente inmovilizan el pulgar para cuando hay fracturas de escafoides. Últimos estudios muestran que no es tan necesario. Pero bueno, típicamente debe inmovilizar por buen tiempo. Excelente observación, metacarpofalángicas deben estar libres. Algunas fracturas no desplazadas pueden tratarse con fijación percutánea. ¿Qué quiere decir eso? El paciente va a sala de operaciones, se anestesia, bajo control fluoroscópico se le introduce un tornillo que lo mantiene en su posición y que le permite un movimiento precoz, le permite no estar inmovilizado durante tanto tiempo. Entonces, fracturas no desplazadas pueden tratarse mediante inmovilización. Pacientes jóvenes, médicos, atletas, fuerzas armadas, policiales, puede ser recomendable hacer una fijación percutánea aún para fracturas no desplazadas. Las fracturas desplazadas requieren tratamiento quirúrgico. Algunas veces con habilidad y con suerte se puede hacer una reducción percutánea, poner clavos en ambos fragmentos y manipularlos. Reducción cerrada, tratar de manipular un escafoides para tratar de reducirlo, no funciona. El escafoide no tiene suficiente soporte, no se puede hacer una reducción cerrada. Se hace bajo guía fluoroscópica o una reducción abierta y se fija típicamente con tornillo. Hay unas microplacas que todavía no llegan al Perú, y algunas veces cuando hay defecto óseo importante puede requerir injerto. Pero la fractura desplazada de escafoide no hay manera de reducirla de manera incruenta, requiere cirugía. ¿Ya? Punto claro. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas de escafoides? La no unión o pseudoartrosis. Radiodistal es mal unión, raro que no consolide. En el caso del escafoides es frecuente que no consolide. ¿Por qué? Porque está inmerso el tejido sinovial, entra el tejido sinovial, que es un inhibidor de la consolidación, y el hueso no consolida nunca. Eso es una no unión o pseudoartrosis. Ahora, como este polo proximal puede quedar sin circulación, puede sufrir un proceso de necrosis avascular. Algo muy similar va a ocurrir en la cabeza de fémur cuando lleven esa clase. Van a observar muchas analogías. Mal unión también puede ocurrir, pero con mucha menos frecuencia. La artrosis se da con frecuencia, y la rigidez sobre todo por la inmovilización prolongada. Así que acuérdense de eso, por favor, que sí incluye un par de preguntas en las 15 que hemos mandado de eso. Complicación más frecuente de radiodistal, mal unión, más frecuente del escafoides, no unión o pseudoartrosis. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Producción cerrada o abierta? Entonces, en las fracturas escafoides no desplazadas, solamente inmovilización. Las no desplazadas pueden tratarse con inmovilización, pero requiere tiempo prolongado. Probablemente ustedes que son estudiantes de medicina están rotando por cirugía y van a querer manipular. Sí, en el caso de ustedes que son, van a querer, al plantearle las alternativas, necesito mi IES, necesito que me opere, porque necesito moverme cuanto antes, quiero trabajar mis prácticas. Entonces, en poblaciones de demanda, ni siquiera de alta demanda, media demanda, de trabajar en manuales, puede ser recomendable una fijación percutánea
y no una inmovilización que va a ser prolongada. Fíjate, siempre ponen con clavos Kirchner. Con clavos Kirchner, pero mejor que con clavos Kirchner, hay unos tornillos que producen que al momento de ajustarse el tornillo tiene diferente paso de rosca y ajusta el tornillo entre sí. Puede hacerse con clavos Kirchner, pero es mejor aún. La plantilla que tiene dos tornillos, uno así abierto como en rosca y uno plano. Sí, ese tornillo que tiene como dos pasos de rosca distintos. ¿Sí? Este tipo de tornillo tiene una rosca continua. Esta rosca es más de adelante, más grande que la de acá. Así que al momento de introducir, este avanza un poquito, este avanza mucho más y termina comprimiendo el medio. Pero antes de colocar este tornillo se ha colocado un clavo Kirchner muy delgado y este tornillo tiene un túnel que va por encima de eso para poder guiarlo mejor. En los reveles de los tapopicios a veces no tenemos solamente los clavos Kirchner, fijamos con los clavos Kirchner por vía fluoroscópica y ponemos un yeso por poco tiempo. En clínicas donde los seguros puedan comprar este tornillo que vale, un tornillo chiquito que vale 1.200 soles más o menos, sí, se puede usar eso. Son 1.200 soles que se dan del tornillo, pero en cuanto a los ingresos que procesa el paciente, tienen que tener en cuenta todo eso también. Sí, puede salir a cuenta económicamente. Bien. Doctor, la pseudoartrosis es artrófica porque no le llega a vascularización. Muy buena pregunta. Pseudoartrosis atrófica usualmente suele, en este caso casi siempre es una pseudoartrosis atrófica. Acuérdate que ese término pseudoartrosis atrófica y hipertrófica es más para huesos largos. El discofeo y huesos chiquitos, así que es difícil hacer diferencia, pero sí tiene la característica de ser una pseudoartrosis atrófica porque tiene poca circulación. Muy bien. Pero ese término atrófica y hipertrófica es sobre todo el empleado más para huesos largos, para porción diaficiaria de huesos largos. ¿Alguna otra pregunta? ¿La irrigación retrógrada de las cafoides tiene algo que ver con el proceso de recuperación o es completamente independiente? Sí, porque al ser su irrigación que viene dorsal retrógrada, lógicamente para que la fractura es más proximal, va a tardar más, no va a ser tan eficiente la irrigación en la zona más de la cintura más proximal y va a demorar más. Cuando está en el polo distal es más rápido. Y esa es la razón por la cual fracturas del polo distal no desplazadas usamos yeso por 8 semanas, 9 semanas. Cintura, 10, 12 semanas. Polo proximal, a veces 10, 12, 16 semanas. Sí, exacto. Bien, entonces vamos a hablar sobre fracturas de falanges y metacarpianos. Lo que han entrado en salas de operaciones a la prótesis de cadera, este señor, Sir John Charley, fue el que más trabajó sobre lo que es desarrollo los conceptos modernos de prótesis de cadera. Él solía decir, uno nunca opera sobre un huesito que pueda deglutir. No le gustaba operar, decía que nunca se debía operar sobre huesos del carpo, de falanges ni metacarpianos. Ahora sabemos que no es cierto, hay indicaciones claras y precisas. Pero tampoco tenemos que considerar que todos los falanges y metacarpianos, a pesar de que son tamaño pequeño, son huesos largos. Tienen una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal, diáfisis, epífisis proximal con las metáfisis respectivas. Son huesos largos. Los huesos del carpo son huesos cortos, lógicamente. Esos huesos están unidos entre sí por ligamentos y cápsulas y además tienen tendones flexores y extensores en su proximidad. Entonces, sí, algunas veces operamos huesos, pero no todos los huesos de las fracturas son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Es importante observar deformidad en los 3 planos. La radiografía esencialmente es una sombra. La radiografía a veces no nos permite ver un grado de rotación. Por ejemplo, de esta fila acá, si yo tomo una radiografía, veo más o menos por las siluetas alguien que está durmiendo, no lo quiero despertar, pero por ejemplo, no sé si él está adelante o está atrás. Pero si veo una radiografía acá y una radiografía del costado, veo que el que está durmiendo con la cabeza acá y el hilo ahí es el que está más atrás. Esa es la importancia de las radiografías en 2 planos. Sin embargo, la radiografía no me permite ver el grado de rotación. Entonces, muchas veces las deformidades rotacionales no se logran. Una radiografía puede verse más o menos que esté alineada, pero el grado de rotación no se aprecia tanto. Ese es un ejemplo. La mayoría de las fracturas metafisiarias, metáfisis proximal, no el epífisis, sino la zona de transición, podrían tratarse de manera no quirúrgica y permiten cierto grado de desviación. No de rotación, la rotación no se permite. Recuerden que los dedos deben converger a la tuberosidad del escafoides. Pero si están un poquito desviados hacia un costado y al momento de flexionar convergen, sí es aceptable. Todos ustedes miren, flexionen un poquito sus dedos, van a ver que el anular se superpone más o menos 1/3 del ancho de la uña del dedo meñique. Un poquito más, un poquito menos, varía entre todos, pero más o menos debe haber una superposición sobre el meñique. En este caso no hay ninguna superposición.
pero al momento funcionalmente convergen hacia la tuberosidad del escafoides, sí permite cierto grado de angulación, no permite mucha rotación. La rotación no se tolera. Así que, ¿en qué momentos debemos operar fracturas de metacarpianos y de falanges? Uno, cuando hay compromiso articular. Compromete la articulación, la mayoría de veces es necesario operar. Fracturas expuestas, otra indicación clara. El alineamiento puede estar, sobre todo rotacional, debe estar adecuado. El balance músculo-tendinoso es la relación que hay entre la longitud de los huesos falanges y metacarpianos con los tendones que están adyacentes. Fracturas múltiples tienden a ser más inestables y también cuando hay avulsiones. No todas las fracturas avulsivas se operan, vamos a ver cuáles, pero son razones por las cuales operar. Y en buena cuenta, no toda fractura equivale a cirugía, pero hay algunas que sí lo van a requerir. Entonces, fracturas articulares siempre tienen necesidad quirúrgica y es importante observar en caso de las interparejas proximales si esas fracturas articulares están acompañadas de luxación o de subluxación. Hay seminarios completos destinados a la articulación, no vamos a entrar en detalle, pero sí, fracturas articulares, sobre todo de base de falanges y de metacarpianos, observen si puede tener luxación o subluxación asociada. Mayor razón para operar. En este caso es una fractura articular. Este es un paciente que presentó, un joven de 17 años, presentó con esta radiografía. Parecía que estuviera muy desplazada, ¿no? Es una única incidencia, no se puede observar bien. Al momento de hacer el abordaje, vimos que esta superficie articular estaba 90 grados rotado. Esto debería estar en contacto acá. El fragmento estaba rotado 90 grados. La rotación no se aprecia muy bien en la radiografía, entonces hay que tenerlo con cuidado. ¿Qué examen hubiera sido óptimo pedir en esas circunstancias? Una tomografía, muy bien. La tomografía da muy buena resolución tridimensional. Así, bueno, se hizo como es una fractura articular, requiere una reducción abierta, fijación interna. Fracturas expuestas, indicación clara, es que pescador llegó con una dermonecrosis, comunicación del foco de fractura con el exterior, una indicación clara para el tratamiento quirúrgico. Fracturas expuestas requieren cirugía. Este caso de la fractura expuesta con pérdida ósea se trató mediante este dispositivo, ¿cómo se llama? Fijador externo, muy bien. No es una fijación interna, sino que están por fuera, una fijación externa. También se puede hacer fijación externa de la mano en algunos casos. En el caso de las fracturas diaficiarias, ¿por qué es importante? ¿Por qué se operan la mayoría de las fracturas diaficiarias de falanges, no necesariamente metacarpianos? Cuando hablamos de restablecer la longitud y el balance músculo-tendinoso, en este caso, cuando el tendón extensor, sobre todo con las falanges, mantienen una cierta tensión, esa tensión es la que permite que podamos extender o hiperextender. Si por una fractura el hueso consolida con acortamiento, ese tendón va a quedar un poco laxo y va a permitir que caiga. Y cuando quiere uno extenderlo, no va a poder extenderlo. El acortamiento es importante en las fracturas de falanges, más que metacarpianos, los huesos largos de la mano, restablecer una longitud adecuada y funcional. Esa es una de las razones importantes. Y lógicamente la rotación, ya dijimos que es un criterio importante. La rotación te dificulta para escribir un teclado, para sujetar, para manipular objetos finos, etc. Y bueno, cuando hay múltiples fracturas adyacentes, huesos adyacentes, sí, eso se va a hacer más y más inestable, va a ser difícil controlar y esa es otra indicación. Es un caso clásico de malrotación. Es un paciente que tuvo una fractura que aparentemente, bueno, compromete la articulación, pero parece estar en su sitio. Si uno lo deja tal cual, esa fractura, la inmoviliza, ¿va a consolidar o no va a consolidar? ¿Tal cual? Sí, consolida, pero en una posición que no es la adecuada. ¿Cómo se llama eso? No. Ya lo dijimos en radio distal. ¿Cómo se llama cuando consolida en una posición que no es la adecuada? Mal unión o consolidación viciosa. Muy bien, doctor, gracias. Mal unión o consolidación viciosa. Cuando no consolida, ¿cómo se llama eso? No unión o pseudoartrosis. Muy bien. Grábense bien esos conceptos, para todos los segmentos va a ir útil. En este caso, un paciente con mal rotación consolida una posición inadecuada y pueden ver que en lugar de converger hacia el escafoides, este dedo se va hacia otro lado. Mal rotación. Debió ser operado al inicio. Bueno, es parte del ejemplo de lo que mencionaba. Normalmente hay una tensión debe haber un balance adecuado entre la tensión de los tendones con el hueso. Si el hueso se acorta, queda laxo y no puede ejercer su efecto el tendón. Y bueno, diferentes tipos de trazos de fracturas diaficiales.
En este caso, fracturas múltiples, fracturas de huesos adyacentes, fractura de metafisiaria distal del segundo metacarpiano, fractura proximal del primer metacarpiano. Cada una de estas fracturas de manera aislada quizás hubiera podido tratarse de manera no quirúrgica, simplemente con inmovilización en una posición funcional y hubiera podido consolidar. Pero la combinación de fracturas adyacentes, metacarpianos adyacentes, lo hace más inestable y por lo tanto esto es mejor operar. Abulsión significa arrancamiento. Las partes blandas que se insertan pueden ser inserciones tendinosas que vienen del músculo o ligamentos, que los ligamentos recuerden que son fibras que conectan huesos entre sí. Entonces pueden haber fracturas, abulsiones por arrancamiento del ligamento al hacer un movimiento forzado, o puede arrancarse el tendón. A veces el tendón ejerce tanta fuerza que arranca, se desprende del hueso o se lleva consigo una porción de hueso. Puede haber una abulsión tendinosa pura o una abulsión con un fragmento óseo. Vamos a ver qué casos hay. En caso de lesiones ligamentarias puede haber típicamente por trauma indirecto, van a afectar las metacarpofalángicas o las interfalángicas. Entonces, este es un caso que van a ver con frecuencia, cuando ustedes, el pelotazo, la gente que ve, recibe un pelotazo y se le va la mano hacia atrás y el dedo se le va hacia atrás. Y el paciente va a presentar con una equimosis en la palma y dolor a la palpación. A veces bloqueo, tapando, le puede hacer una hiperextensión. Si tiene una fracturita no desplazada, lo único que necesitan es inmovilizarlo. Como quieren reducir la tensión acá, en este caso no va a ser la posición funcional, sino van a tenerlo flexo por un 40 grados durante una semana. A la segunda semana lo extienden un poquito más, a 30, a la tercera semana un poquito más y la cuarta semana ya puede extender por completo. Si la fractura está muy desplazada y produce bloqueo o está muy inestable, sí va a requerir cirugía, pero la mayoría de estas no desplazadas no requieren cirugía. Estas son lesiones bastante frecuentes, ¿no? Equimosis, dolor a la palpación justo en ese pliegue, es algo bastante común. Esta es una lesión de la metacarpofalángica, es un problema un poco más serio. Esto ocurre clásicamente, permítame, estimado. Si él, por ejemplo, está en el bus, está sujeto, y disculpa que estoy cortando. Si él está en el bus, está sujeto al parante y el bus frena bruscamente y él se va de largo, el parante va a hacer que el pulgar se abeduzca de manera forzada. Esa abducción forzada de pulgar puede producir un arrancamiento de este fragmentito donde se inserta el ligamento colateral. Esto se describió primero en los esquiadores, que ponía el palo aquí, se iban de largo, esto se llama pulgar de esquiador. Típicamente solamente se arranca el ligamento, pero puede tener un fragmento óseo. Entonces, cuando es una fractura abulsiva inestable, donde hay mucha lasitud, vean que el pulgar lo podemos, normalmente no debe haber mucho juego, debe haber poco juego, cuando hay demasiado juego, es inestable, requiere cirugía. En este caso se hizo un cerclaje con alambre, pero también se puede hacer con unas plaquitas especiales, unas plaquitas que se adaptan. En ese caso se hace una reducción abierta, fijación interna, sea con cerclaje con el anterior o con plaquita hormigón, pero sí requiere tratamiento quirúrgico. Cuando les preguntan en el examen, fractura inestable, fractura abusiva inestable de la metacarpofalángica, requiere cirugía. Fractura estable puede ser tratado de manera no quirúrgica. Este es un caso especial, la luxofractura de Bennett, una fractura que afecta a la base del pulgar y en este caso ocurre de manera clásica cuando alguien cae y apoya el primer rayo contra una mesa, un soporte, suelo, y lo que va a ocurrir es que la fuerza deformante, todo el metacarpiano se va a luxar en sentido dorsal sobre el trapecio, pero el ligamento que está acá adelante, este pequeño fragmentito contiene ligamento. Entonces, este fragmento es el único que está en su sitio. Todo el metacarpiano se va hacia atrás. Esto es una luxofractura, luxación trapecio metacarpiana más fractura de la base del primer metacarpiano. Esos son los componentes de la luxofractura de Bennett. También les he puesto una pregunta de esas ahí, así que si les cae, ya saben qué es, no nos advertimos. El tratamiento puede ser una reducción abierta y fijación interna, o a veces simplemente se reduce la luxación y se mantiene fija la luxación con un clavo, y eso puede ser suficiente. No tienen que acordarse la técnica, sí tienen que saber que el tratamiento de la luxofractura de Bennett es quirúrgico. No sé que tenga alguna contraindicación formal médica, algo de eso. Luxofractura de Bennett tiene un nombre propio. Consiste en fractura abulsiva de la base primer metacarpiano más luxación, trapecio metacarpiana y es quirúrgico. Ok, vamos hacia la falange distal, hacia la puntita del dedo.
En la parte de adelante, hacia la mitad, se inserta el flexor profundo. El flexor profundo es sumamente fuerte. Cuando queremos agarrar un bate de béisbol o un martillo, el flexor profundo es el que nos permite generar esa fuerza concéntrica. Entonces, la fuerza que genera puede, en ciertos casos, producir arrancamiento de un fragmento de hueso. El tendón extensor no necesita tanta fuerza. El tendón extensor básicamente es para abrir la mano, colocarla en el espacio y sujetar algo. Es de posición, no es tanto de fuerza. Así que no requiere tanta fuerza, se requiere mucho menos fuerza para producir una lesión. Entonces vamos a pasar. Ese es algo que puede ocurrir. El jersey finger óseo, jersey es la camiseta por supuesto que tiene. Entonces tipo ocurre cuando a alguien se le está escapando el adversario clásicamente y lo quiere sujetar de la camiseta, sale volando y el tendón flexor es tan fuerte que arranca un pedacito de hueso. Esa es una lesión abusiva. El flexor profundo de los dedos es el que se arranca. El superficial, ¿dónde se inserta? El profundo en la falange distal. El superficial, no, en la base no, en la mitad. ¿De cuál? ¿Cuál falange? La falange media, muy bien. Entonces, el jersey finger óseo se produce por avulsión. El flexor profundo se arranca desde la falange distal. Y bueno, como no tiene, ya se ha arrancado, no puede flexionar la falange distal. Este es un paciente de serenazgo. En una intervención, un forcejeo, se produce una lesión similar. Se produce en el dedo anular con mayor frecuencia y acuérdense el nombre, jersey, me faltó la G. Jersey finger óseo es por una fractura abusiva de la falange distal por arrancamiento del flexor profundo de los dedos. También puede ocurrir lo mismo en el dorso, con mucho menos fuerza. A veces cae un pelotazo y hay una hiperflexión de la interfalange distal. A veces algo tan simple como uno está caminando y choca contra una superficie, contra una pared, contra un amigo o algo, choca, se flexiona forzadamente la interfalángica distal, un pelotazo, y se arranca el tendón, pero a veces no solamente se arranca el tendón, sino se arranca un fragmentito óseo. Esas fracturas casi nunca requieren cirugía, casi todas pueden tratarse simplemente con una férula. Es un paciente que llegó porque simplemente había abierto su cajón, metió la mano, chocó contra el engrapador y ¡pum!, se produjo esta lesión. Es algo sencillísimo que puede ocurrir. La gran mayoría de veces no requiere cirugía con esta férula especial. Se llama férula STAC, solamente acuérdense que inmovilización en la extensión es suficiente. Ahora, algunas veces podemos decidir operarlo a un paciente que quiera moverlo, no quiere usar la férula. Muchos cirujanos que prefieren ponerse los clavitos de una vez y a los 2 o 3 días pueden lavarse y entrar a las operaciones, cosa que no pueden hacer con la férula, eligen un tratamiento similar, puede requerir cirugía ocasionalmente. La gran mayoría no requiere cirugía. Esta es una de esas fracturas abusivas que no requiere cirugía. En la falange distal también muchas veces se cierra un portazo, con martillos, el portazo en la puerta. Estos son fracturas del penacho, de la punta, de la parte redondeada de la falange distal, y son fracturas que típicamente no son muy desplazadas, no requieren cirugía por la fractura, pero ¿cómo se llama el acúmulo de sangre por debajo de la uña? ¿Cómo se llama ese acúmulo? El acúmulo de sangre en cualquier parte, ¿cómo se llama? Hematoma. Hematoma, muy bien. El hematoma subunguial es sumamente doloroso por la presión. Entonces esos son los casos en los cuales labramos 2 agujeritos para permitir con un caliente o con una aguja con cuidado para permitir el drenaje de sangre, y muchas veces este drenaje alivia el dolor. Una vez aliviado el dolor, esa uña sirve como una férula para que esa fractura cicatrice, o a veces también se puede usar la otra férula que vimos hace un rato. Algunas veces cuando el hematoma es muy extenso y ya se ha desprendido parte de la uña, probablemente el lecho unguial ya se ha lacerado. Entonces hay que retirar la uña, poner unos puntos de sutura en el lecho unguial y recolocar la uña con la sutura. Es una posibilidad. Pero en ese caso esta fractura, como si la fractura no es el problema es el daño del lecho unguial. ¿Bien? Bien. Y bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre fracturas abusivas o de otro tipo? Falanges y metacarpianos. Adelante. De falanges, bueno, mencionaban que en la mayoría de casos hay que operar, ¿no? Fracturas diaficiarias y abusivas, sí, la mayoría, no todas, pero la mayoría sí. En el caso de los niños, entiendo que habría que cambiar por el tema del crecimiento óseo. En el caso de los niños tienden a hacer un tipo de fractura que se llama fractura en tallo verde, que típicamente son mucho más estables, ¿no?
no es la fractura como tal que hay una solución de continuidad del hueso, sino que simplemente se dobla, se sufre deformación plástica. No hay falla mecánica completa, sino hay deformación plástica, y que típicamente se endereza y con eso se puede reducir una erosión cerrada, lo soluciona. Y muchas veces ni siquiera es necesario eso. Los niños muchas veces pueden remodelar, a medida que van creciendo, el hueso va remodelando y va adaptando una forma normal. Incluso fracturas de radio distal muy desplazadas en niños no se inmovilizan. En un adulto consideraríamos cirugía por los ángulos, en los niños no, los niños tienden a remodelar. Mientras más joven, mayor potencial de remodelación. Doctor, en eso que usted comenta de la remodelación, ¿cómo es que el cuerpo sabe que debe de remodelarlo de esa forma? Nuestro cuerpo fuimos diseñados, sea por evolución o por un ser superior, depende de lo que uno crea, fuimos adaptados, nosotros nos adaptamos a las cargas mecánicas. Si usted, al que está interesado en eso, que es fisioterapia y en eso acá, hay un proceso que se llama mecanotraducción, que tiene que ver con todo. Fuerzas mecánicas se traducen en cambios a nivel celular y molecular. Cuando uno carga más, por ejemplo, si uno carga más en esta, si uno apoya más esta cortical volar, va a sufrir más tensión, y esta cortical volar va a sufrir compresión. Entonces, por una serie de mecanismos celulares va a haber un mayor estímulo para que ese hueso se forme ahí y acá se reabsorba un poco. En el caso de los niños, en el caso de un adulto, pues para una fractura puede ocurrir eso. A veces ocurre, a veces no. El niño es sumamente eficiente, porque a medida que va creciendo el niño, del epífisis va elongándose el hueso. Los tendones empiezan a producir mayor tensión acá y mayor compresión acá, y empieza a depositarse más hueso acá y reabsorberse más hueso acá. Entonces, a medida que se va creciendo, eso va corrigiendo. Es un proceso dinámico y fascinante. Ese proceso de mecanotraducción tiene que ver por qué el ejercicio fortalece nuestros músculos, por qué los movimientos fortalecen, por qué remodela el hueso cuando uno crece. El hueso se adapta, todo tejido conectivo se adapta a la carga mecánica. Ley de Wolf con doble F, cuando recién descubrieron los rayos X, se dieron cuenta que las rayitas que uno ve en la radiografía no están dispuestas al azar. Las trabéculas siguen la disposición a modo de columnas para cargar de manera eficiente nuestro peso. Ver una radiografía de pelvis, de cadera, van a ver que en la cabeza femoral y el cuello las trabéculas están dispuestas a modo de arco, justamente para transmitir el peso de nuestro cuerpo de manera eficiente. Ese es un proceso estático que se ve en la radiografía. En el niño que está creciendo, eso está en juego minuto a minuto, segundo a segundo. Sí. Esa es la manera como, no es magia, es simplemente tiene que ver con física y con respuesta biológica a la carga. Pero bueno, nuestro diseño es fascinante. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta sobre fracturas hasta acá? Ok, vamos a hablar un poquito sobre lesiones de partes blandas, lesiones tendinosas. Tendones flexores, ya saben, algo muy simple. ¿Cuántos tendones tiene cada dedo? Dos. ¿Cuáles son? El flexor, ¿cuál? Tenemos dos flexores. ¿Cuáles son? Si queremos el profundo y el superficial. El profundo, que produce el jersey finger, y el superficial, que es el de la falange media. El pulgar, ¿cuántos tiene? Tiene uno, el flexor largo. El flexor corto es parte de la musculatura tenar que está acá. Pero bueno, básicamente. Y esos, o sea, dos por cada uno de esos dedos, uno del pulgar, los 9 tendones son los por el final del cardio. Bien. En general, esos tendones con un corte, en accidente de cocina, uno cae a través de un vidrio y puede seccionarse, puede sufrir sección de tendones flexores. Típicamente es por mecanismo cortante. Puede ser por abulsión, como el jersey finger que hemos visto hace un rato, pero típicamente hay una, en este caso pueden ver, vamos a ver acá, una lesión, el paciente tuvo una herida cortante en ese punto, y no es que esté faltoso y asado con el médico, sino que no puede flexionar el dedo, no puede hacer el puño. Y en este caso acá el meñique, acá también tiene una herida. Si hay una sección de tendones flexores, va a tomar esa posición. Entonces, va a haber una incapacidad de hacer la flexión activa, pero también, como ya sabemos, que si dejamos al paciente, deje su mano extendida como muerta, normalmente debe tomar la cascada. Si hay una interrupción de la cascada y además tiene esa herida cortante, podemos concluir que ha tenido una lesión del tendón flexor. Igual, en otro paciente le decimos que extienda la mano acá y el meñique queda más extendido y no sigue la cascada, ha tenido lesión del tendón flexor.
Típicamente, sobre todo cuando son en los dedos, los cortes, no en la palma de la mano, hay un nervio digital que está muy cerca. Este es un paciente del hospital donde tuvo lesión del tendón flexor, pero además tuvo una sección del nervio digital que tuvimos que suturar el nervio. La sutura del nervio, ¿cómo se llama esa cirugía? Neurorafia, neurorafia. La sutura del nervio es neurorafia. Muy bien, neurorafia. Hicimos una tenorafia y una neurorafia. Ese es el tratamiento. Las lesiones de tendones flexores es una estructura que no perdona mucho, es muy delicada. Típicamente puede producir rigidez y adherencia. También puede haber lesión de los tendones extensores y ahí también funciona la cascada. Flexionamos la muñeca y debería extender todos los dedos. El índice debería estar más extendido que los demás, pero como ha tenido este corte, ha tenido sección del tendón extensor del índice, se ve que el índice no adopta la cascada, se revela. Entonces, eso, sí, acá igualito, el pulgar está caído por una sección de los tendones extensores, ¿sí? Entonces, los tendones extensores, hay una incapacidad de extender las metacarpofalángicas. Los tendones extensores en el dorso y los tendones flexores en la palma pueden seccionarse, lastimarse por heridas cortantes, no solamente por avulsiones. Ok, tenemos tiempo, ¿quieren tiempo para dos lesiones más? Bonus track, lesiones por puñetazos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, ¿por qué nos gusta hablar sobre lesiones por puñetazo? Los humanos somos los únicos primates, los únicos seres que podemos hacer un puño completo. Los gorilas, los chimpancés, con toda la fuerza que tienen, no son capaces de hacer un puño completo. Pulgar demasiado corto, dedos demasiado largos. Cuando pelean, se agarran a manotazos, pero el único primate que puede hacer puño somos nosotros. Somos los únicos primates que podemos tener la capacidad de hacer puño. Y cuando hablamos de hacer puño, hablamos de tener músculos tenares adecuados que soporten el resto de los dedos cerrados y el pulgar encima que los apuntala. Eso es un arma formidable. Nuevamente, hay una teoría que dice que los primates que lograron hacer el puño completo, gracias a la capacidad de tener esta arma a disposición, nos dio una ventaja para sobrevivir, para defendernos y para luchar. Así que, es más, cuando estamos enojados y sin ánimo de que pegarle a nadie, pero estamos enojados, hacemos puño inconscientemente. Hacer puño es una actividad netamente humana, es nuestra. Ningún otro animal tiene esa capacidad de hacer eso. Así que, bueno, eso es lo que se refiere a la capacidad de hacer puño. Cuando la forma más frecuente de herida por mordedura humana no es el zombie que viene para atacar todo. Es básicamente al momento de dar un golpe, uno impacta contra el diente de un adversario y esa solución de continuidad de la piel, eso es una herida por mordedura humana. ¿Y por qué es tan importante reconocerlo? Debido a nuestra dieta occidental, que comemos chatarra, nuestra microbiota oral es de lo más agresivo. Tenemos una serie de gérmenes que son sumamente agresivos en la boca, Peptostreptococcus, anaerobios facultativos, Eikenella cordone, sobre todo es uno de los más importantes, Enterococo ocasionalmente, es sumamente Fuses piroquetas, etc. Nuestra flora es mixta, es sumamente diversa, sumamente agresiva. Tiene que ver mucho con nuestra dieta, con lo que ingerimos, pero bueno, y nuestra higiene dental. Entonces, típicamente al lanzar un golpe y al impactar contra un diente, podemos comprometer no solamente la piel, sino el tendón extensor que está por debajo, la cápsula de la articulación, y incluso puede producir una muesca en el cartílago y en el hueso subyacente. Y hemos visto casos de eso. Típicamente pedimos radiografías porque alguna vez hemos encontrado trozos del diente que están ahí en el espacio articular, en la carpofalángicas. No es inusual. Estas heridas no deben tomarse a la ligera. Cualquier angelito que viene a la emergencia con una herida en el dorso, en los nudillos, sospechen esto. Probablemente no lo quieran revelar, pero sospechen esto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Típicamente, doctora, me ha pasado esto, me da un cortecito nada más. Van a ver el dedo. Típicamente cuando extienden la mano, la piel va a correr proximalmente, el tendón va a correr aún más proximalmente y no se va a ver nada del otro mundo. El examen se hace con la mano extendida y haciendo puño. Al hacer puño, ya los planos se van a alinear y van a poder tener una mejor idea del grado de lesión. Estas, debido a que son flora diversa, requieren un tratamiento. Primero, esta herida nunca se sutura. Si sospechan una herida por mordedura humana, pueden incluso ampliarlo, lo lavan con abundante solución salina, lavan. Inicio antibiótico de amplio espectro precoz. Tratamiento de elección es una aminopenicilina más un inhibidor de beta-lactamasa de elección.
La debilización debe ser precoz y agresiva. Estas lesiones no se suturan. No deben llegar a poner un puntito porque si cierran la lesión va a haber un ambiente propicio para el crecimiento de los anaerobios. Y hay infecciones severas y llegan a la semana con una bolsa de pus y a veces terminan hasta en amputaciones de toda la mano. Pueden ser lesiones severas. Estas lesiones requieren un alto índice de sospecha. Bien, lesiones en los nudillos, indaguen, pregunten, examinen la extensión y haciendo puño. Importantísimo recordar eso. La otra es la mal llamada fractura de boxeador. ¿Por qué mal llamada fractura de boxeador? Es extremadamente, casi ningún boxeador le pasa esto. Típicamente el golpe que para impactar debe hacerse con el segundo y tercer metacarpiano, que son los que están en línea con el radio, y permite transmitir la energía del golpe de manera más eficiente. El quinto radio no está en línea, entonces típicamente esta no es la fractura del boxeador. El boxeador profesional sabe cómo golpear. Esa es la fractura que ocurre en el borrachín, que agarra, da un mal golpe y ¡pum! Pasa esto. O golpea la pared, pero defensa propia, la pared que no sé qué le hizo, pero bueno, golpea la pared. Entonces, esta es la fractura, mal llamada fractura de boxeador, es aquella fractura que ocurre en el cuello del quinto metacarpiano. Ocurre típicamente por impacto directo y hay algo de convulsión polar. Felizmente, la gran mayoría de estas fracturas no requieren tratamiento quirúrgico. Esas maniobras se llaman maniobra de Haas. Doctor, párate por favor, permítame, disculpa, nuevamente que despierte. Párate por favor. La maniobra de Haas, y eso es algo que sí puede ser un poco interesante. Imagínate que la maniobra de Haas, ponte por acá por favor. Típicamente, si la fractura está angulada en sentido volar, usamos su falange para reducir la fractura. Flexionamos, empujamos la falange proximal para que desplace reduzca la fractura del cuello, desplazando hacia atrás la cabeza. Esa es la maniobra de Haas, apretando ahí. Esa es la maniobra de reducción. Y una vez reducida, tomamos la posición funcional, un poquito de extensión de muñeca, flexión de metacarpofalángicas. En este caso sí nos interesa inmovilizar las interfalángicas y le colocamos un yeso tipo canal. Gracias. Ese yeso es una canaleta cubital, una férula, pero nuevamente en la posición funcional. En fracturas que suelen ser muy inestables pacientes que tienen mayores demandas, podemos fijarlo con clavos Kirchner intramedulares o con placas y tornillos. Así que bueno, son las dos lesiones más frecuentes por el golpe de puño que podemos hablar. Resumen entonces, para tratar de detectar lesiones de mano y muñeca, conocimiento básico de anatomía y radiología, fracturas de radio distal, las fracturas estables usualmente no requieren cirugía. Las fracturas inestables con desplazamiento secundario, inestable, ya saben cuáles son los criterios, le vamos a preguntar eso, sí van a requerir cirugía. Las fracturas escafoides, difícil diagnóstico, difícil tratamiento, alto potencial de complicaciones. En lo que se refiere a fracturas de falanges y metacarpianos, es bueno evitar la rotación, preservar la función, y las lesiones tendinosas abiertas requieren tendorragia, lesiones cerradas, algunas abulsiones pueden no requerirlo, otras sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Adelante, doctor. Doctor, no sé si de la corresponde a la clase